Una cuestión previa, esto sí que pues, casi, digamos, tengo que remitirme a un seminario sobre las relaciones hispano-alemanas de hace ya unos cuantos años y que ha sobrevolado en todo esto que he intentado hacer. Pues es una objeción que me puso mi amigo Torben Müller, que fue profesor aquí en la Complutense y ahora está en Berlín, cuando yo argumentaba acerca de la influencia de Kafka en dos escritores españoles contemporáneos, específicamente Carmen Martín Gaite y Enrique Villamatas. Y él me preguntó, casi podríamos decir así como de sopetón, cuando no hay citas literales, cuando no nos encontramos realmente claramente un intertexto, ¿cómo podemos distinguir entre Kafka y lo kafkiano? Evidentemente me quedé sin respuesta, eso no lo tenía pensado otros argumentos, y lo que ocurre es que, claro, me recordaba que Kafka no es solo Kafka, tal y como decía Borges, crea sus antecesores, crea sus sucesores, y se convierte en un espacio, casi podríamos decir, en un potente campo magnético. Y algo semejante le ocurre a Nietzsche. Y yo creo que en esto que voy a decir, pues digamos, estaríamos en una situación parecida, sobre todo porque me he encontrado lo que no esperaba encontrarme. A estas alturas es evidente que la influencia de un autor en otro, desde un punto de vista estético, nos interesa relativamente. Y sin embargo, al margen de lo que Harold Bloom denomina ansiedad de influencia, esa anxiety of influence, algo que no resulta ni universalmente existente ni relevante en la historia literaria, por motivos en los que no lo vamos a detener, aquí estaríamos hablando de un tipo de influencia híbrida, más bien ideológico-estética. Con cierta frecuencia es necesario ese intertexto para que podamos intentar organizar o proponer un significado admisible con respecto a una obra literaria. En este caso, un límite y algo en donde también entra lo que voy a decir, es una lástima que no haya podido escuchar, porque esta mañana había otra ponencia sobre Baroja. En realidad hay por lo menos tres Barojas: el Baroja juvenil hacia 1900, el de Vidas sombrías, camino de perfección, lo que podríamos decir que sería su etapa central, su etapa de madurez, y a partir de la guerra civil sería pues casi, diríamos, una etapa realmente sin demasiado interés. Solamente hay 2 o 3 obras y sus memorias realmente ya podríamos decir que está agotado, es un novelista agotado. De manera que lo que intentaré ver cuando nos referimos a este primer Baroja será en cierta medida ver si está atravesado, diríamos, con Foucault por el discurso nietzscheano a lo largo de sus narraciones. Ya adelanto que mi sospecha frente a otras intervenciones que opinan lo contrario es que a esas alturas, hacia principios del siglo, Baroja había leído poco o nada al filósofo alemán y que lo más probable es que Nietzsche le llega a través de conversaciones, a través de reseñas, a través de periódicos y referencias indirectas. Puede haber citas de distintos autores sin que necesariamente tengan gran significado. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en la política nacional nuestros políticos son especialistas en citar lo que no han leído, ¿no? Esto, claro, pues no es nuevo. No solo en los años 40, cuando Baroja escribe sus memorias, sino que mucho antes, como un escritor en ciernes, como otros modernistas, sabían que su prestigio podía cimentarse mejor como lectores de Nietzsche que como lectores de Blasco Ibáñez, como lectores de las novelas eróticas de Felipe Trigo o de los novelones de Fernández y González. Desde otra perspectiva, era mucho mejor que leer al padre Balmes o Méndez Pelayo. Para ello creo que podemos emplear, con la limitación de este enfoque, o he empleado 2 líneas de aproximación. La primera tiene que ver con la biografía, tiene que ver también con sus memorias y las conclusiones que han sacado sobre ellas, o que podían haber sacado tanto Gonzalo Sobejano. No me voy a detener mucho sobre él porque lo vamos a oír en repetidas ocasiones. Y en segundo lugar, lo que es ya el texto en sí de Camino de Perfección, que nos permite más o menos manejar un corte cronológico hacia 1902. En los primeros años, Baroja, en los años 90, tiene distintos componentes ideológicos que se rastrean bastante bien y con una heterogeneidad enorme, por ejemplo, en Vidas sombrías. Ahí nos vamos a encontrar desde el naturalismo de Zola, podemos encontrarnos también alusiones a Claude Bernard. Él era médico, había estudiado medicina y había ejercido de médico en Cestona. Igualmente podríamos añadir que probablemente ya Schopenhauer ya era, o estaba más o menos en ciernes de ejercer la gran influencia. Él sí será el que realmente más le influye a lo largo de toda su trayectoria. Gonzalo Sobejano ha argumentado con solvencia en etapas posteriores, sobre todo en esa etapa central, de manera que ahí no me voy a detener. Además,
de las memorias desde la última vuelta del camino, que están escritas entre el año 44 y 45 en su casa de Itzea, mientras veía el campo de manera, es una etapa estupenda para él, muy relajada, pero digamos que ahí es cuando nos va a recordar, va a aparecer Don Pío, que probablemente, digamos, sitúa a Baroja de una forma que no esperaríamos. En distintas alusiones, esto se puede rastrear en más de una ocasión, a ver si esto, que se nos ha ido. En distintas alusiones, por ejemplo, ahí se puede ver cómo aparece en medio de listas verdaderamente heterogéneas. Dickens, Dostoyevsky, Nietzsche, Rodin, los rebeldes. Esto sería hacia septiembre de 1903. Todas estas listas están mediadas por el recuerdo y lo que más o menos entonces consistía en una moda, tal y como lo puedes recordar. Pero la siguiente cita resulta también bastante curiosa y yo diría que casi Gonzalo Sobejano, con la perspicacia y la capacidad que tiene, que es absolutamente extraordinaria, casi podríamos decir, no ha hincado el cuchillo con la profundidad con que podía hincarlo. Uno de los primeros artículos que conocemos que hace referencia a Nietzsche en el ámbito hispánico es de Joan Maragall, el poeta, el año 93. Y entonces Sobejano resume. Maragall se apresura a transmitir a sus lectores una síntesis de la doctrina nietzscheana y lo hace tomando casi exclusivamente en cuenta la contraposición entre el hombre superior y la masa de los naturalmente esclavos. Considera una misma luz el positivismo de Spencer, el diletantismo de Renan, el ennoblecimiento antidemocrático de Ibsen, el místico anarquismo de Tolstoy y el aristocratismo de Nietzsche como idearios convergentes. No creo que necesitamos detenernos en que esto es un galimatías y es un pastel compuesto con muy heterogéneos, porque realmente lo señala poco, pero evidentemente Maragall tenía una idea extraordinariamente confusa de qué podía ser Nietzsche, ¿no? Desde un punto de vista ideológico, cuando presenta en sus primeras obras el estado de abandono y de postración de los humildes habitantes del medio urbano de Madrid y del medio rural, comparándolo con los ciudadanos, seguramente algunos hablarán, claro, de Campos de Castilla, con esos ciudadanos que habían contribuido a forjar el imperio, tenía demasiadas fuentes inmediatas para ir a alguna lejana. Todo lo que denominamos regeneracionismo, la institución libre de enseñanza, los krausistas, Jiménez de los Ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Al referirnos a las memorias de Baroja, hay que señalar que se trata de un texto heterogéneo pero realmente interesante. Quien espere algo parecido a una biografía o a elementos de la vida privada de Baroja no los encontrará. Se trata de un registro exterior que apenas incluye nada íntimo. Y las describe a cierta distancia cuando está al final de su carrera, en algunos casos como justificación, en otros recordando personajes famosos como conoció a Zorin, etcétera, etcétera. En lo que aquí nos interesa, las menciones de Nietzsche son distanciadas y contienen una escasa proximidad emocional, o casi podríamos decir cualquier sentido de que le hubiera impactado, ¿no?, de manera notable. Sin duda reconoce su valor, pero no parece que para él haya supuesto un deslumbramiento. Por ejemplo, cuando recuerda su visita a París a finales del siglo XIX. Sí. Nietzsche dio, esto es Baroja, Nietzsche dio la ardiente teoría del amor por la violencia, de la vida en peligro, del culto a la personalidad. Entre Marx y Nietzsche han oscilado las corrientes del final del siglo XIX y principios del XX. Con ese sedimento dogmático, las dos fuerzas políticas antagónicas en la práctica tenían muchas tendencias iguales, el mismo culto por el Estado y la misma preocupación por el trabajo material, y la misma indiferencia por la libertad de espíritu. De nuevo, creo que como en Maragall, aquí podemos pensar que no existe, digamos, demasiado esfuerzo en esa contraposición. Evidentemente, de Marx se va a encargar en reiteradas ocasiones de recordarnos que es judío. Lamentablemente, Baroja es constantemente antijudío a lo largo de toda su trayectoria, lo mismo que es antirreligioso, antijesuítico, antimilitarista y anti todo, casi todo lo que se nos pueda ocurrir, yo creo menos anti-nietzscheano, ¿no? Incluso aunque ampliemos mucho el contexto de esta cita, veremos que es difícil de estar de acuerdo con esa equiparación y con los elementos que encuentra comunes entre ambos pensadores. Luego señala la importancia que adquirió la traducción francesa
de humano demasiado humano por esas fechas y su crítica radical del progreso en las que dice que se une a Schopenhauer, a Ibsen, a Dostoyevsky y a Tolstoy. De nuevo, casi podríamos decir, escritores y pensadores completamente antitéticos. Incluso la amistad que traba con Paul Smith, que era el seudónimo de Dominic Müller, que duró muchos años, no parece que Nietzsche desempeñara en ella el papel que luego se le atribuirá. Tras contar su primer encuentro con Azorín, recuerda que Smith era un hombre tímido y al mismo tiempo audaz. Sí. Recuerda las excursiones que hicieron juntos, con él y con su hermano en ocasiones, y dice, tuve con él largas conversaciones acerca de la vida, de la literatura y del arte. En el monasterio del Paular solía leer Smith en voz alta una correspondencia de Nietzsche. Esto es lo que dice literalmente, correspondencia. No dice ningún texto ni ningún libro. Varios recuerdos tengo de mi amistad. Una vez fuimos en pleno invierno al pico de Urbión en Soria. Luego veremos que este texto, y lo comentaré brevemente, se textualiza en Camino de Perfección, y creo que la tesis que planteo se refuerza porque Baroja recoge un artículo que este escritor y traductor, Dominic Müller, publicó en el Neue Zürcher Zeitung el 14 de junio de 1931. Le llega a él, no nos explica de qué modo, y nos dice que es el seudónimo de su amigo Pablo Smith, y resume las noticias que da del tiempo que pasaron juntos y de sus diferentes puntos de vista, de su importancia como novelista en España. Estas son las palabras de Smith, que cita, suponemos que traducidas: nuestras discusiones, dice el suizo, versaban sobre su primer libro, Camino de Perfección, en el cual yo me encontré personificado como un apasionado de Nietzsche. Don Juan Valera quiso conocerme, etcétera, etcétera, y ahí nos relata el encuentro con Valera. Al menos el artículo del traductor suizo, digamos que levanta dos sospechas. Probablemente con el paso de los años ha confundido la localización de Camino de Perfección, que debía ser posterior a la excursión que hicieron al Paular. Y en segundo lugar, la cita de Nietzsche no parece que ponga gran relevancia y no menciona esa correspondencia que era lo que recordaba Baroja que leía. Ahora, dejando ya esto a un lado, y se podrían acumular unas cuantas citas más, pero uno de los primeros elementos, si pasamos a la segunda vía que hay que explorar, sería la lectura de Camino de Perfección, que es su primera novela importante y que, recordemos, se subtitula Pasión mística. En este sentido habría que desarrollar un análisis que ahora no podemos detenernos, igual que unas cuantas interpretaciones, y sí recordar que forma parte de ese grupo de novelas de 1902, La voluntad de Azorín, Amor y pedagogía, etcétera, etcétera. Entre otras novelas, también hay que recordar que justamente hacia esa época hay algunas influyentes, y tan influyentes como que van a ser prologadas y reseñadas e impulsadas por el mismo Leopoldo Alas Clarín. Hay que recordar que, por ejemplo, también tendremos que Alas incluye un prólogo a Resurrección de Tolstoy en el que encarece su doble dimensión artística y moral, y en el que añade que uno de los pocos autores en el que encontramos el afán didáctico que no perjudique a su obra. Camino de Perfección es una novela de aprendizaje, es un román, en la que existen serias dudas sobre la posibilidad de que se dé ese aprendizaje. Lo que encontraremos es que en los lugares donde debía haber el saber, donde debía estar la sabiduría, está ausente. Donde encontramos el poder es corrupto y arbitrario. Donde debería encontrarse la fe religiosa hay solo una interpretación. En cierta medida, mi compañera Dolores Romero ha hablado sobre la melancolía en esta novela y en Azorín, pero casi podríamos decir que nos recuerda, y haciendo así una parodia lejana, a uno de los múltiples textos que hay que tienen como protagonistas jóvenes artistas, unos cuantos años después, el retrato del artista adolescente de Joyce, ¿no? Pero ese Portrait of the Artist as a Young Man, en este caso casi podríamos decir as a Confused Man, porque fundamentalmente Fernando Osorio lo que está es confundido, no es un joven artista, lo que sufre, ahora veremos, es una auténtica confusión, porque tras la sección introductoria, donde se nos recuerda que es pintor, que ha presentado cuadros, exposiciones, eso ya deja de formar parte del texto y avanzamos por un recorrido en el que va a tomar contacto con lo que sería la realidad madrileña y la realidad nacional. Un recorrido cervantino probablemente sin objetivos, salvo que el objetivo sea encontrarse a sí mismo.
y escapar de la angustia que experimenta en la gran ciudad, en Madrid. Al margen de lo que pueda significar la novela en conjunto, entre otras posibles, hay varias escenas y las voy a comentar muy rápidamente porque creo que cuando las unimos, como si estuviéramos viendo las estrellas en el cielo y dibujamos una constelación, es cuando tenemos el espejismo de que está Nietzsche. Yo creo que no lo está, ¿no? La primera, quizá tras distintas experiencias, se da cuando conoce a alguna de las poblaciones alrededor de Madrid y nos muestra, como en algunas zonas que ya hemos visto, el deterioro, la pobreza, la miseria, un panorama desolador. El revólver que lleva Osorio lleva a defenderse de un matón local que nos recuerda que acaban de celebrarse elecciones en el pueblo y que ellos son los que han decidido el sesgo que han tomado esa votación. Evidentemente, todo lo que tiene que ver aquí con antidemocracia lo podemos multiplicar y lo podemos encontrar por todas partes, porque hay que recordar que la restauración, los tiempos buenos de la restauración, era una falsificación, era un simple turno de partidos sin ningún carácter democrático. La segunda escena, al final del capítulo 7, sería la que se narra una relación emocional que parece tener importancia en la vida de Fernando Osorio, en la vida del protagonista, y que se caracteriza por sus excesos y tintes un tanto incestuosos, pues la mantiene con su tía Laura. Tras meses de relaciones en las que nunca intercambian, como nos dice expresamente, expresiones amorosas, según requeriría la tradición, y que tienen solo una dimensión física, los impetuosos encuentros adquieren un carácter mecánico. Un día visitan la iglesia de San Andrés, él se acerca demasiado a Laura y le intenta dar un beso en la nuca. Esto ya nos lo hemos dejado atrás. Aquí. De noche, al entrar en la cama, sin saber por qué, se le apareció claramente sobre el papel de su cuarto un Cristo grande que lo contemplaba. No era un Cristo vivo de carne, ni una imagen del Cristo, era un Cristo momia. Fernando veía que el cabello era de alguna mujer, la piel de pergamino, los ojos debían de ser otra persona. Era un Cristo momia que parecía haber resucitado de entre los muertos con carne y huesos y cabellos prestados. Farsante, murmuró con ironía Osorio. Imaginación, no me engañes. Y no había acabado de decir esto cuando sintió un escalofrío que le recorría la espalda. La situación previa, sabemos que el exceso de relaciones sexuales le ha causado hastío y que en este caso es solamente el instinto lo que parece circular en esa relación. Esta aparición de Cristo como final o como cierre yo creo que no necesitaría una interpretación muy fina. No solamente es que tenemos esa sensación de pecado, no solamente es que tenemos igualmente ese aspecto casi digamos, de patene bourgeois, ¿no?, con respecto al componente religioso, sino que en efecto, pues digamos, creo que aquí hay una sensación, sobre todo cuando el protagonista nos dice que cree que va a sentir convulsiones, que se encuentra completamente en un estado de máxima excitación. Lo que diríamos es que él se siente o se ve a sí mismo como un degenerado, es decir, como un caso, en este caso, a estudiar. Y haciendo un breve paréntesis, hay que recordar que el concepto de degenerado en estos años es muy frecuente porque incluso vivía en Madrid Max Nordau, el famoso autor de Degeneración, Ertachtung, que se publica en el año 92 y 93, y que puede definirse como un ataque fundamentado en borrosos principios biológicos y morales contra el arte degenerado, y ya sabemos luego quién hará uso de ese concepto de arte degenerado. Fijaos que, bueno, en este caso, una cita literal, no recuerdo si lo he puesto aquí. No. Los degenerados no son siempre criminales, prostitutas, anarquistas y lunáticos notorios. A menudo lo son también escritores y artistas. Y evidentemente va a pasar a continuación a zurrarle a Oscar Wilde, pero por lo que ya sabemos, ¿no? El único pecado que había cometido tenía que ver con sus preferencias sexuales. Toda Europa, dice Nordau, sufría una epidemia intelectual semejante a la peste negra en tiempos medievales, para los que la única solución era la censura y el castigo de sujetos tan peligrosos. Volviendo a Camino de Perfección, la escena en que se aparece por primera vez el nombre de Nietzsche, la he mencionado antes y la ha tenido en cuenta buena parte de la crítica. Es ese encuentro real con Paul Smith y que
tiene que ver con esas excursiones que en algunas también participó su hermano. En la ficción, es decir, en la novela, mientras Fernando Osorio visita el monasterio del Paular, en los alrededores de Madrid, entra en conversación con un hombre al que no conoce y que resulta ser extranjero y traductor de Nietzsche. El recién conocido dice que los españoles han resuelto los problemas filosóficos fundamentales de la única manera posible, negándolos. A lo que Osorio responde: yo no los he resuelto, murmuró Osorio, cada día tengo motivos nuevos de horror, mi cabeza es una guarida de pensamientos vagos que no sé de dónde brotan. Para esa misticidad, repuso Schultz, el mejor remedio es el ejercicio. Yo tuve una sobreexcitación nerviosa y me la curé andando mucho y leyendo a Nietzsche. ¿Lo conoce usted? No. He oído decir que su doctrina es la glorificación del egoísmo. ¿Cómo se engaña usted, amigo? ¿Crea usted que es difícil de representarse un hombre de naturaleza más ética que él? Dificilísimo hallar un hombre más puro y delicado, más irreprochable en su conducta. Es un mártir, que habría dicho Nietzsche de este calificativo, ¿no? Al oírle a usted se diría que es un Buda o un Cristo. No compare usted con esos miserables que produjeron la decadencia de la humanidad. Aquí termina el diálogo y el único intercambio de información relevante que se da sobre este tema. Luego se narra la costosa ascensión a un monte cercano, que seguramente responde a esa excursión a Urbión, y que nos habla de lo inhóspito del lugar. Habría que señalar que en estas líneas es difícil entender un aspecto o netamente la presencia de cualquier texto de Nietzsche. Y no parece que algunos términos que emplee resulten adecuados. Es cierto que la novela, y ese era fundamentalmente el supuesto de Baroja, no tiene por qué enseñar filosofía y no tiene por qué transmitir ningún contenido de manera neta. Y esta escena reproduce una conversación, una relación personal, quizá con poca o ninguna lectura, solamente de oídas, ¿no?, entre el narrador y el autor implicado. El sustrato ideológico en este caso se sustentaría en muy delgados hilos. Luego, y voy a saltarme una parte para poder ajustarme, Fernando Osorio vive durante un tiempo en Toledo, en una casa de huéspedes, y siente gradualmente una atracción hacia una de las hijas de la patrona llamada Adela. Es muy joven y mientras su hermana es interna en un colegio importante de la ciudad, ella lleva una vida monótona y rutinaria con la que es feliz. Se ocupa de las tareas domésticas y sale solo para ir a misa o dar un breve paseo dominical por los alrededores. En cierta medida, podemos decir, es lo que Aldaraca y otras teóricas feministas han denominado el ángel del hogar, ese personaje espiritual que debe estar alejado del mundo material, del mundo económico, y debe preservar en casa los valores sociales y familiares. Un día, cuando ya tiene cierto trato con ella, conversan solos unos minutos y él le dirige una serie de vagas insinuaciones. Evidentemente hay que retrotraerse a la época para entender que esto pueda suponer un cierto contenido de insinuación, digamos, de tipo sexual. Como llega de repente la madre, Fernando decide salir a la calle agitado y nervioso por la situación en que ha estado y reflexionando sobre la decisión que tiene que tomar, pasar del pensamiento a los hechos. Fernando salió a la calle abrumado por deseos agudos. No encontraba ninguna idea moral en la cabeza que le hiciese desistir de su proyecto. La muchacha era suya, pensaba él, es indudable. Afuera escrúpulos. La moral es una estupidez. Satisfacer un ansia, dejarse llevar por un instinto, es más moral que contrariarlo. Es la vida, decía él, que quiere seguir su curso. ¿Quién soy yo para detener su corriente? Hundámonos en la inconsciencia. En el fondo, es vanidosa, es ridícula la virtud. Intenta pasar a la acción, pero finalmente, cuando está con ella y cuando está en su habitación, se arrepiente y casi podríamos decir, tiene un momento de contrición desde un punto de vista religioso, y el desamparo en que se encuentra la joven le lleva a abandonar sus intenciones y a hundirse en las meditaciones sobre la religión y las emociones místicas que caracterizan buena parte de la novela. Evidentemente, aquí tendríamos que extendernos en los paralelos, porque si se llama Camino de Perfección, no podemos evitar a Teresa, a Santa Teresa, y no podemos evitar también recordar que la parodia no siempre es negativa, no siempre es al contrario, ¿no?, sino que en este caso hay parodias que suponen un homenaje y no realmente un texto degradante u ofensivo. Fernando ve siempre negativamente el estado de la Iglesia o de los sacerdotes, pero en cuanto a la religión no cabe duda de que tenemos que situarlo en otros términos. El bienestar que experimenta hacia el final
de la novela cuando va a vivir en pleno campo, una cabaña, en una zona rural de Yécora. La sensación de plenitud y tranquilidad se pueden explicar como el contacto con la tierra, con la naturaleza, y sería el polo opuesto de la angustia que experimentaba en la gran ciudad. Esta vuelta a la naturaleza tiene claramente un origen romántico, cuando la percepción de la naturaleza no es neutral, sino que supone una vuelta posterior a la escisión de la civilización y el desarrollo histórico. Probablemente, y ya para terminar, todo esto resulta relevante para un lector que disfrute por primera vez del recorrido, del intrincado camino de Fernando Osorio a lo largo de la novela. Pero reconstruyendo el horizonte de expectativas de 1902, según el término de Hans Robert Jauss, vemos que en una amplia perspectiva compartían tanto Baroja como Nietzsche un temperamento filosófico y poético. Además de tener en cuenta a Schopenhauer, tendríamos que acumular algunos de los autores que he señalado para entrar en detalle. Creo que Ortega y Gasset, comentando las obras de su amigo Baroja, decía que si una ametralladora pudiera hablar, lo haría de manera semejante a la de Baroja. Y esto podría conectarse con la sección final de Ecce Homo, ¿por qué soy un destino? Warum ich ein Schicksal bin, donde decía sin ningún reparo: Ich bin der erste Immoralist, damit bin ich der Vernichter par excellence. Soy el primer inmoralista y por lo tanto soy el primer destructor por excelencia. Muchísimas gracias.